Inmersos ya en la campaña de la declaración de la renta, tenemos tantas dudas que queremos hablar con nuestro experto en Radio Intereconomía en Asturias. Vamos a hablar de economía. Y esta es la sintonía que ustedes disfrutan los viernes con un gran experto que se llama Diego Barceló. ¿Cómo estás, Diego? Buenas tardes. ¿Qué tal, Joseph? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo en orden, por suerte. Bueno, por suerte, nunca mejor dicho, ¿no? Hablamos Así es. Oye, hay una cantidad de dudas con respecto a la economía y con respecto pues, a las declaraciones de la renta, con respecto a la leyenda o no urbana que anunciábamos esta mañana de personas que se están yendo de nuestra Asturias. Estamos en campaña política donde incluso hay pues anuncios de descuentos para esta declaración por hijo. O sea, ahí tenemos tantas necesidades de preguntarte cosas. ¿Cómo ves tú la economía en Asturias? Bueno, doy dos datos. En los últimos 4 años, es decir, si uno compara marzo de 2019 con marzo de 2023, encuentra que hay más de 1.000 empresas menos. Es decir, que a lo largo de los últimos 4 años, cada día laborable se perdió una empresa y se perdieron 4 empleos, lo que ratifica que el tejido empresarial español y asturiano está constituido básicamente por microempresas. Entonces, en el caso de Asturias, cada una de las empresas que cerró en los últimos 4 años, que fueron, ya te digo, más de 1.000, tenían de media 4 empleados cada una. Y por eso hoy hay menos ocupados que hace 4 años. Se dibuja una idea, se da una idea de que la economía asturiana va para abajo, ¿no? Digamos, y como dice el dicho, no hay viento favorable para quien no sabe a dónde va, ¿no? Entonces, como Asturias es un barco a la deriva hace varios años, los resultados son penosos. O sea que digamos que en principio lo tenemos de un color gris como era antes, no ahora, nuestro Sí. cielo aquí en Asturias, ¿no? Pues sí, lamentablemente está mal, pero lo que la gente tiene que saber es que no es por una cuestión, digamos, de que Asturias tenga algún problema estructural, de que los asturianos no podamos trabajar bien, que falte iniciativa empresarial o ningún otro problema que tenga que ver con nosotros. Es un problema, es el resultado exclusivamente de malas políticas. Entonces, es un problema, es el resultado exclusivamente de malas políticas. Entonces, cuando las políticas son malas, los resultados son malos. Es tan simple como eso. Pero Asturias podría aspirar a ser la primera comunidad en todos los indicadores económicos. Me imagino que también pues la situación de muchos autónomos que dicen que no llegamos a fin de mes por la carga impositiva de nuestra comunidad autónoma es algo alarmante, ¿no? Bueno, precisamente, los que se llevan la peor parte en este panorama que te acabo de dibujar son los autónomos, porque si tú comparas marzo de 2019, y tomo marzo de 2019 porque es cuando comenzó la actual legislatura, ¿no? Entonces, el balance de esta legislatura es que hay 10.500 autónomos menos que al comienzo de la legislatura. O sea, los autónomos son los que se llevan por diferencia la peor parte. O sea, cada día laborable han tenido que cerrar. Varios de ellos han conseguido empleo en relación de dependencia, pero probablemente no era el plan que tenían inicialmente cuando empezaron una actividad autónoma. Pero sí, es así, los autónomos son los que se llevan la peor parte. También tengo que preguntarte, nos están llegando noticias de que cada día hay más asturianos que se afincan por asuntos de beneficios fiscales tanto en Cantabria como en León. ¿Esto es así? Mira, cualquier persona que tenga un patrimonio no necesariamente grande, pueden ser simplemente un par de viviendas o el equivalente en dinero en efectivo a un par de viviendas, y es una persona que, digamos, pensionista, digamos, ya más de 70 años, es una persona que se está pensando en cómo va a dejar
las cosas a sus herederos. Que se está pensando en cómo va a dejar las cosas a sus herederos. Y cualquier persona en esa situación que esté en Asturias, lo que está pensando es en irse, porque sabe que el impuesto de sucesiones de Asturias es de los más altos de Europa, porque en muchos países de Europa directamente ese impuesto no existe. Entonces, con toda lógica, una persona quiere defender lo que ha ahorrado y ha trabajado durante toda su vida porque quiere dejárselo a sus seres queridos. Entonces, el gobierno asturiano, en lugar de facilitar ese tránsito, lo complica. Y entonces la gente, con toda lógica, para defender lo que es suyo, tiene que inventarse ese tipo de cosas, como irse a Cantabria, a Madrid, a cualquier otro lado. En cualquier otro lugar, excepto Aragón, en cualquier otro lugar de España, las cuentas le van a salir mejor. Bueno, también es verdad que estamos en el paro juvenil más alto de Europa. Dejárselo a sus seres queridos, es que a veces es el único sustento que van a tener. Claro. Y ese es otro tema que, una vez más, es el resultado de malas políticas. En países como Holanda o Reino Unido, por ejemplo, que no son países que uno diga que carecen de derechos laborales, ni que los trabajadores tengan que estar, digamos, en una situación peor que la española, por el contrario, están mucho mejor. Allí el salario mínimo está graduado por edades. Si tú tienes 16 años, no hay el mismo salario mínimo que si una persona tiene 25 o 30 años. Bien, aquí, como en España tenemos políticos que normalmente no han trabajado, no hacen esas diferencias, y entonces ponen el mismo salario mínimo de 1.080 euros en 14 pagas, como si eso tuviera que ser el sustento para una familia. Pero resulta que un chaval de 16 años, o de 18, de 19, que no ha terminado los estudios, que prácticamente no sabe hacer nada, lo que necesita es entrar a un trabajo para justamente aprender. Pero el salario mínimo le impide eso. O sea, hay comerciantes, empresarios que estarían encantados de contratar a una persona y formarla, pero claro, no a 1.080 euros más las cargas sociales. Tú fíjate que el empresario tiene que contratar a una persona y pagarle 14 salarios, pero en realidad esa persona va a trabajar 10 meses, porque tiene un mes de vacaciones, hay 15 días se pierden por los festivos, y otras 2 semanas, digamos, es la media de faltas por enfermedad común, permisos o lo que sea. Entonces, las cuentas simplemente no dan, ¿y quién pierde? Pierde el chaval que... Si no querías estudiar, teníamos la suerte de que había que ir a trabajar y se iniciaba prácticamente así de una manera progresiva, ¿no? Claro. Es que tú, ya te digo, miras el caso de Holanda y tienen un salario mínimo para personas de 15 años, otra para personas de 16, y así, y es un salario que se va incrementando. O sea, un chico empieza a trabajar con 16 años y sabe que por el solo hecho de permanecer en el trabajo ya el salario le va a aumentar, porque la escala del salario mínimo va creciendo. ¿Y eso por qué es así? Porque se supone que esa persona va a ir aprendiendo, y a medida que vaya aprendiendo vale más su trabajo. Entonces están todos contentos, el chico porque trabaja, el empresario porque consigue a una persona que le ayude a llevar la empresa, y además el chico, como digo, va aumentando su salario todos los años. Es tan simple como mirar a nuestro alrededor, pero insisto, cuando lo que prevalece son ideas políticas y demagógicas en lugar de intentar resolver los problemas de la gente, pasa lo que pasa. Hoy escuchaba que la pérdida adquisitiva del personal asalariado era del 5% y que se recomendaba subir otra vez los salarios. ¿Qué te parece? A ver, el tema de los salarios es muy complicado, ¿no? Porque cuando hablamos de salarios estamos hablando, por un lado, de Arcelor y por otro lado, de la peluquería de la esquina. Entonces, digamos, por simplicidad hablamos de salarios como si fuesen una única cosa, pero en realidad es una diversidad gigantesca. Entonces, lo que yo creo que es mejor para el empleo y para los intereses de los trabajadores también es que los salarios se negocien a nivel de cada empresa,
Porque, por ejemplo, si hay una empresa, se negocian a nivel de cada empresa. Porque, por ejemplo, si hay una empresa que hace consultoría informática, que es un sector boyante, que las cosas van bien, probablemente le pueden aumentar el salario un 10, un 15, lo que sea que pueda esa empresa. Ahora, si tú estás trabajando en el bar de la esquina y las cosas no van bien, pues obligarle a ese hostelero a que aumente el salario, eso es casi obligarlo a cerrar. Y si cierra, también pierde el trabajo el camarero. Entonces, yo creo que la gente es suficientemente lista como para poder arreglar sus cosas sin necesidad de que el gobierno se entrometa. Porque cuando el gobierno se entromete, tiene que meter una norma, una regla para todos. Y por definición perjudica a más gente que a la que beneficia. E insisto con el ejemplo de que esté en un sector salariales determinados, pero que si el gobierno dice no, 5% para todos, bueno, esos trabajadores se van a ver perjudicados. Nos dicen que después de las elecciones hay un viso de que vuelvan a subir las hipotecas, ¿no? A ver, las hipotecas lamentablemente van a tender a seguir subiendo porque los tipos de interés, el Euribor a un año, que es la referencia básica, sigue siendo muy bajo en comparación histórica. Lo normal es que los tipos de interés tengan que ser 1 o 2 puntos porcentuales por encima de la inflación. ¿Por qué? Porque así el ahorrador puede, digamos, preservar el poder de compra de sus ahorros y además ganar un poquitín. Bueno, ahora estamos en la situación inversa. La inflación supera a los tipos de interés y eso es muy negativo. Y eso es culpa del Banco Central Europeo que manipula los tipos de interés. Eso es muy negativo porque castiga el ahorro. Y sin ahorro no puede haber inversión. Y digamos, la humanidad ha prosperado sobre la base del ahorro. Entonces, los tipos de interés están castigando el ahorro. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la economía, para funcionar bien, necesita que los tipos de interés estén un poco más arriba. Ahora, al mismo tiempo tenemos otro gran problema, culpa de los políticos y del Banco Central Europeo, que por manipular los tipos de interés y decir que van a estar bajos durante muchísimos años, hicieron que mucha gente se metiera en hipotecas que realmente no puede pagar. Esa gente ha sido engañada. Pero la realidad es que en economía las cosas, hay leyes que se cumplen. Y una de esas leyes es que los tipos de interés no pueden ser inferiores a la inflación. Por lo tanto, la gente que tenga hipoteca a tipo variable tiene que saber que la gente que tenga hipoteca a tipo variable tiene que saber que lo más probable es que los tipos de interés van a seguir subiendo. Tampoco digo que se van a duplicar, pero van a seguir subiendo. Y entonces que tengan que tomar las decisiones necesarias, pero sabiendo que no es una cosa que va a subir y el año que viene van a bajar. No, van a subir y se van a mantener altas bastante tiempo. Diego, ¿el miedo que haya a la banca en Europa es fundado o infundado? A ver, la banca tiene el siguiente problema, que tú llevas tus 100 euros, pero esos 100 euros que figuran en tu saldo no están en el banco. En el banco, cada 100 euros hay 2 o 3. Entonces, la banca necesita que haya confianza, porque si la gente desconfía y van todos a buscar sus ahorros, no está el dinero para todos. Por eso existe el seguro de depósitos y por eso está el Banco Central Europeo. Ahora, dicho eso, que no solo pasa en los bancos españoles, esto es algo mundial, los bancos están muy supervisados, sobre todo después de la crisis anterior, y los bancos más grandes como el Santander, el BBV, etcétera, están todos supervisados directamente por el Banco Central Europeo. Que si bien el Banco Central Europeo ha cometido muchísimos errores en lo que se refiere a la política monetaria, en lo referido a la supervisión bancaria lo ha hecho mejor y ha sido bastante exigente, y los bancos están en una posición ahora mucho más
sólida que en el 2008, 2009, por ejemplo. Entonces, en definitiva, yo con respecto a los bancos estaría tranquilo, digamos. Claro, si tú vas a pedir un préstamo, también depende el plazo y el monto, pero como dije antes, los tipos de interés van a subir, tenderían a subir. Por lo tanto, te conviene un tipo fijo, pero claro, depende qué tipo fijo, porque el del banco también sabe que los tipos van a subir. Por lo tanto, por lo más probable es que te ponga un tipo fijo demasiado alto. Entonces hay que comparar el tipo fijo con el variable y ver todas las condiciones del préstamo, el plazo, el monto, para ver qué compensa más. Y en cuanto a un ahorrador, bueno, en realidad ahora los bancos siguen pagando muy poco por el ahorro, en parte porque la regulación los obliga, digamos. Los bancos han trabajado con tipos de interés negativos durante años, soportando pérdidas, y ahora están tratando de recuperar. Entonces, ¿quién paga el pato? Lo paga el ahorrador, pero no es culpa de ellos por la manipulación de los tipos de interés. Oye, ¿es verdad que hay gente que se está llevando el dinero fuera de España? Y mira, si tú tienes un gobierno comunista, que es lo que tenemos en España, que cada día tiene produce nuevos ataques a la propiedad privada. El último, el de la ley de vivienda, que favorece más a los ocupas que a los propietarios. Lo lógico es que la gente intente defenderse. Entonces, es mucho más, digamos, tranquilizador tener el dinero fuera que dentro, pero es culpa digamos, eso no es una actitud antipatriota, eso es simplemente defender lo que es de uno frente a un gobierno comunista, que el gobierno comunista está, como todo comunista, contra la propiedad privada. Entonces, y ahora como es tan fácil llevar el dinero al exterior, está contra la propiedad privada. Entonces, y ahora como es tan fácil llevar el dinero al exterior, porque uno lo puede hacer desde su casa con internet, entonces el que puede hacerlo lo hace, al menos por un tiempo, para ver a ver qué pasa, a ver cómo sigue después de las elecciones, porque si tras las elecciones nacionales sigue este mismo gobierno, cosa que no hay que descartar, las cosas se pueden poner muy feas. Diego, si tuvieses que invertir, ¿dónde nos recomiendas invertir? ¿En vivienda? ¿En empresas? ¿Dónde? ¿En bolsa? A ver, el tema de la inversión depende mucho de la edad de cada uno, porque una cosa es tener 30 años y tener un horizonte de décadas por delante, otra es una persona de 70, otra variable importante es qué cantidad hay, y variable que es subjetiva, que es la tolerancia al riesgo. Hay gente que compra acciones y está permanentemente mirando si la acción subió o bajó e incluso pierde el sueño. Entonces, esa gente no puede ni plantearse invertir en acciones. Entonces, es muy difícil dar una recomendación general porque hay que tener en cuenta todo esto. Ahora, dicho todo esto, a mí la inversión inmobiliaria mucho no me gusta porque está sujeta a la discrecionalidad del gobierno, como estamos viendo con la ley de vivienda. En cambio, cuando uno invierte en acciones, uno puede ser socio puede elegir entre miles de empresas en el mundo y además puede diversificar. Y entonces uno puede elegir empresas de alimentos, empresas grandes, empresas pequeñas, y además hay otro instrumento que se llaman ETFs, por las siglas en inglés, que son fondos cotizados, por los cuales uno simplemente comprando un ETF está comprando todas las acciones, por ejemplo, del IBEX 35 o todas las acciones del índice de 500 acciones norteamericanas, y así sucesivamente. Entonces, es mucho más fácil tener diversificado el dinero y en empresas de primera línea. Lo que pasa que eso no quiere decir que se pueda comprar cualquier acción en cualquier momento. Hay que mirar. Entonces, yo justamente para aclarar estas cosas en mi canal de YouTube estoy subiendo vídeos, ya subí 20 sobre un pequeño curso de ahorro, digamos, de inversiones para que la gente
pueda aclarar, digamos, de manera básica estas dudas y poder tomar sus propias decisiones, porque cuando tienes que confiar en el del banco tiene sus objetivos de venta y te quiere vender sus dudas y poder tomar sus propias decisiones, porque cuando tienes que confiar en el del banco tiene sus objetivos de venta y te quiere vender sus cosas y entonces el mundo de las finanzas se hace muy complicado. Lo que intento es ayudar a la gente con esos vídeos. El canal se llama Barceló y Asociados. Barceló y Asociados, ustedes lo pueden ver en YouTube. Para finalizar, ¿la deuda americana es segura o insegura? A ver, la deuda americana es segura porque el gobierno norteamericano puede imprimir todos los dólares que necesite para pagarla. Por lo tanto, la probabilidad de que no lo pague tiende a cero. Eso no quiere decir que no tenga ningún riesgo, porque si el gobierno norteamericano sigue con el déficit que tiene hasta ahora, en algún momento el dólar va a perder el poder de compra y la deuda también va a valer menos y va a haber menos interés. Por lo tanto, Estados Unidos también está en una situación delicada porque las cuentas públicas las tiene en una muy mala situación y la deuda es enorme, pero tiene una economía más dinámica, mejor regulada que la europea. Por lo tanto, en principio, digamos, las perspectivas allí son mejores. Ustedes pueden disfrutar de Diego Barceló en Barceló y Asociados en su canal de YouTube, donde les va a dar, y les aseguro, mucha información. Y los viernes en Radio Intereconomía en Asturias, en este 107.4 de la FM, pueden disfrutar del programa Economía Hoy, que dirige perfectamente Diego Barceló a las 8 de la tarde. Diego, gracias por ayudarme, gracias por ayudarnos y te seguimos el viernes en directo. Vale, genial. Muchas gracias a ti y un saludo a todos los oyentes. Un abrazo. Un abrazo. Puedo decir más alto, pero más claro, imposible.